4, 3:30 a calificar las dos sesiones de prueba. Recuerden que es una prueba, una valoración máxima de 30 puntos. Que no puede aclarar con muchísimo que no es como el primer parcial del semestre anterior, donde solo teníamos 4 puntitos para explorar. Hoy francamente hemos visto 4 puntos, pero esto se extiende con todos los vimos el semestre anterior. He decidido estos 2 días de esta semana internarnos ya a un punto extra del programa que es lo que corresponde ya entrar a hablar de las instituciones, sino que vamos a utilizar estos 2 días de hoy para que yo haga un repaso de todo esto en aplicación también con las normas que ustedes ya conocen del semestre anterior. Les voy a tratar de explicar cómo se integran las normas del semestre anterior con lo que hemos visto este semestre, para que no se me asusten el día de la prueba. Estoy redactando todavía yo el examen, y depende de cómo le vaya a Real Madrid este fin de semana. Soy intermedio. Si gana, pues me pongo un poco más de euro, entonces vamos a esperar el resultado del fin de semana, pero de todas formas quiero decirles que yo sugerirles, miren, la prueba no va a ser más fácil que la del semestre anterior, la primera. No es una prueba que yo les pueda decir, aprovechenla, porque si bien es cierto, son 4 puntos los que vamos a abordar, estos puntos tienen relación, reitero, con temas que ustedes ya conocen. Y entonces mi sugerencia es, cuando hagamos la prueba, si vienen preguntas directas, son directas, muy concretas. No metan casaca. Si yo pregunto, por decirles cuántas copias acompañan una demanda en un juicio oral de menor cuantía, ustedes, habiendo tantas partes demandadas, ustedes me ponen un número, 2, 3, suficiente. No, bueno, si hay tantas partes demandadas, yo acompañaría y al final me ponen más del número. Yo voy a leer todo, pero tanta casaca, primero, no les va a caber en el espacio. Uno, no les sirve de nada, les sirve del tiempo. ¿Cuántas copias? 3. ¿Qué medio de defensa plantearía si una demanda en un juicio oral de alimentos le faltara la resolución de ellos no fuera clara y precisa? Excepción plena, además respetuosa. ¡Pum! No. Si fuera una demanda para al final no poder nada. No, yo voy a leerlo. La casaca a mí no me impide leer. Y es más, cuando veo a aquellos grandes, sé que está mala la respuesta, porque no la saben, entonces escriben un montón para ver dónde confunden. Concretos, precisos. Lo que quiero tratar de explicar, yo voy a dar un par de ejemplos, no quiere decir que vaya a ir. No quiere decir que vaya, oye, está exonerado. Está exonerado hoy. Entonces, no quiere decir lo que vamos a estar realizando hoy, simple y sencillamente, hoy he explicado 2 casos, pero no quiere decir que eso vaya a ser, o de repente, pero no lo sé. Es que tengo que explicarles cómo las cosas se trabajan en el proceso civil. Entonces, y cómo seguramente les van a abordar en su examen técnico profesional, estamos a más corto plazo todavía, no en el ejercicio profesional. Nos asustamos cuando el profesor nos dice, bueno, si usted no está de acuerdo con una sentencia dictada en un juicio oral de amparo, un juicio oral de jactancia, y la sentencia contiene términos ambiguos, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Términos ambiguos, pediría una aclaración. Pero pusieron términos ambiguos en una sentencia, en un juicio. Eso no lo entiendo. A mí me explicaron que la ampliación procedía cuando los términos de sentencia eran ambiguos, pero he agregado la palabra juicio oral, juicio sumario, de desocupación, que me confundió. No. Todo esto es la integración de las normas que ustedes deben estar abordando. Acá tenemos 4 temas en los cuales tenemos acomodado el lugar, por lo menos en nosotros 2 o 3, aplicar normas que vimos el semestre anterior. El primer punto de este semestre fue hablar de los medios de impugnación. ¿Y qué dije de los medios? ¿Aló? Yo, me tengo un teléfono.
oficina, que no es el teléfono. Ya. No, aquí puedo lo que tiene que contar. Ahí lo tienen su 2367-1604. Ahí le están esperando. Ahí está 2360-2604. Ahí le están esperando. Y ya se va a ir porque a las 4 se va. 7. A última hora. Nunca hagan ustedes cosas a última hora. Nunca digan, usted va a esperar por 30 días, 29 empezó la prueba. Como la apelación 3 días, a las 3:30, 3 días van a empezar. Ustedes les pase algo, no pueden hacerlo. Empezaron a ver la impugnación y decía en su oportunidad que como el juez es un ser humano, tiende a juez. Tampoco conoce todo el derecho. El juez es un todólogo, pues, hay cosas que se pueden equivocar. Nadie es un experto en estas cosas. Entonces, contra esa limitante que tiene un juzgador, un ser humano, existe la posibilidad de impugnar. Cuando yo hablé de impugnación, expliqué que había remedios y recursos. Que la diferencia era que el remedio era una impugnación de carácter horizontal y el recurso era de carácter vertical. Porque el recurso se eleva a un tribunal superior, quien después lo devuelve. De hecho, también de carácter vertical. Dije que había 2 medios de impugnación, que era la apelación y la casación. Y los remedios procesales son los que a veces se plantean el mismo juez que resuelve el mismo juez y lo que tratan es corregir algunas situaciones del mismo órgano jurisdiccional. La revocatoria, la reposición, la nulidad, la aclaración, la ampliación son ejemplos de esos remedios procesales. Yo doy estos puntos con la idea que ustedes tienen que manejar. Deben de saber qué medios de impugnación hay, para qué sirve y en contra de qué va cada medio de impugnación, y por lo menos saber en qué momento o cuánto es el plazo para plantearlo. Eso no es solo para ese examen, es para su examen técnico profesional y eso va a ser para su vida cotidiana. Porque si a mí se me ocurre, simple y sencillamente, que no me recuerdo el tiempo que tengo que hacer una revocatoria, me notifican, y pasado mañana investigo, eso sé que eran 24 horas, tenía que haberlo hecho mañana, y pasado mañana andaba bien, son simplemente manejables. Y muchas veces nos va a tocar tener que plantear una impugnación en un juicio oral frente al juez. Y no es aquello que yo cuando espera. Debe 10 minutos solo buscar el artículo que dice en el código. Bueno, está para eso. Nosotros tenemos que estar muy capacitados para eso. El examen de la próxima semana puede ir con los medios de impugnación. Pero usted tiene que saber a qué procede la impugnación, con cuánto tiempo hay que interponerlo o algo del trámite también de ese medio de impugnación. Entonces, les recuerdo, eso se va a dar. Pero, ¿cómo lo aplicamos nosotros ya en esto? El examen técnico profesional, cuando ustedes estén frente al examinador, el examinador no le va a decir ¿y cuánto tiempo tiene usted una apelación? Le va a decir, por ejemplo, mire, usted tiene un juicio interdicto de obra peligrosa y la sentencia no le favorece, ¿qué va a hacer? Ya uno, a mí me siguieron la apelación, pero no en los interdictos. Entonces, pues, no está diciendo lo mismo. O sea, la apelación se plantea en 3 días en un interdicto de obra peligrosa, en un sumario de arrendamiento, en un juicio de ínfima cuantía, en un ordinario. La apelación es del mismo tiempo. No cambia. Rara vez alguna norma puede sustituir un plazo. Por ejemplo, los incidentes en el juicio oral, que no son los mismos incidentes de la ley judicial que he explicado. Pero vamos a encontrar exactamente igual. Pero ya viene adornado, ya viene como un caso. Ya viene cuando nos está diciendo el examinador, usted va a plantear qué va a hacer. Usted tiene que darle una respuesta a qué va a hacer. Entonces, yo le he hablado a usted de elementos muy generales, pero ustedes tienen que cuadrarlos ya en los casos específicos. No, debemos hablar de un juicio oral. ¿Qué dice? ¿Qué dije del juicio oral? Un juicio nuevo. El Código Procesal Civil y Mercantil lo incluye en este código, en la ley de enjuiciamiento civil anterior no lo tenía. Y entonces incluye un procedimiento que es novedoso en el derecho europeo, que es novedoso en el derecho norteamericano, y no novedoso, existe, y es novedoso en el derecho sudamericano, donde sí estaba empezando a partir del principios del siglo XX a aplicarse. Y nuestros autores del código, mediados del siglo XX, deciden introducir algo nuevo, un juicio oral.
¿Cuál es la característica de ese juicio oral? Que es un juicio que se desarrolla por audiencias. Es un juicio que se desarrolla en un máximo de 3 audiencias en forma verbal. Pero voy a regresar a algo importante. Cuando yo hablé del proceso en términos generales el semestre anterior y nos introdujimos a hablar del juicio ordinario, yo les decía a ustedes que el proceso normalmente tiene 3 etapas bien marcadas. Una etapa de iniciación, donde se demanda y el demandado contesta la demanda. Una etapa de desarrollo, que es el debate o la prueba, de un periodo de prueba en el cual se propone y diligencia los medios de prueba. Y un periodo de decisión donde dicta la sentencia. En los 4 juicios que hemos visto nosotros, el ordinario y estos 3 en este semestre, tienen las mismas etapas. Inclusive en un mini juicio, en un mini proceso que resuelve mini controversias y que ustedes todavía tienen alguna duda cómo se tramita y que se llama incidente. ¿Y por qué? El examen de retrasada de hace 15 días, donde el periodo de prueba un incidente y nadie me respondió, de opción múltiple. 8 días decía, nadie lo marcó, marcaron 10, marcaron 3, nadie marcó los 8 días. O sea, en un incidente se dan las 3 etapas: iniciación, desarrollo y conclusión o decisión. En un incidente, yo planteo un incidente y vuelve la audiencia a la otra parte para que se manifieste. Iniciación. Si eso hay que probar hechos, 8 días de prueba, desarrollo de debate y 3 días para resolver, decisión. En un juicio ordinario, después que uno presenta la demanda, 9 días de emplazamiento, la parte contesta, iniciación, 30 días de prueba, desarrollo de debate, 15 para la vista y 15 para sentencia, decisión. En un juicio sumario, en línea ordinaria, pues una demanda y una contestación en 3 días, iniciación, desarrollo de debate, 15 días prueba, 10 para la vista, 5 para la sentencia, la decisión. Y en un juicio oral, pues, hay una demanda, hay una audiencia donde se contesta la demanda, iniciación. En la misma audiencia se desarrolla la prueba, desarrollo, 3 días después se dicta sentencia, 5 días después de sentencia, decisión. No lo podemos perder, esas 3 etapas las vamos a encontrar siempre. Alguien va a decir, bueno, pero el demandado podrá no contestar, siempre contesta. Lo contesta expresamente o contesta tácitamente. En un juicio ordinario, si el demandado no llega, reverte, sentido negativo. En un juicio sumario, el demandado no llega, reverte, sentido negativo. En un juicio oral, en términos generales, no llega a la audiencia, reverte, sentido negativo. Pero si es un juicio de ínfima cuantía, confiesa. Si es un juicio de alimentos, acepta los hechos. Si es un juicio de jactancia, acepta. Si es un juicio de rendición de cuentas, acepta los hechos. Los únicos 4 donde la rebeldía significa aceptación. Entonces, pero todo lo demás es una negación. O sea, siempre va a contestar. No va a pasar un juicio que diga, y el demandado no se pronunció. Sí se pronunció. Si llegó, dijo sí o dijo no. Y si no llegó, dijo sí o dijo no. Depende de la rebeldía y de las consecuencias de la rebeldía. Luego viene el desarrollo en el juicio oral, en el juicio sumario, en el juicio ordinario. Hay un procedimiento probatorio y cualquiera de los 3. Hay que ofrecer la prueba en los 3. ¿Dónde se ofrece la prueba en cualquiera de los 3? No estoy hablando de arbitraje todavía. En la demanda. ¿Dónde ofrece el demandado en los 3? En su contestación. ¿Dónde propone la prueba en los 3? En la fase de prueba, 30 días de realidad, en los 15 en el sumario o en las audiencias de juicio oral. ¿Dónde se diligencia la prueba? En la fase de prueba, los 30 días de realidad, en los 15 del sumario o en las audiencias de juicio oral. ¿Cómo se valora la prueba del juicio ordinario, del sumario, del oral? Hay 3 sistemas, uno no se aplica, que es la libre convicción, pero la general, la que se aplica cuando más es la sana crítica, y en 2 casos, la prueba legal o pesada. ¿Cómo se valora la prueba de juez en un juicio de alimentos? De una prueba documental, de un documento público, prueba pesada. ¿Cómo valora un juez el reconocimiento judicial en un juicio oral de división de la cosa común? Prueba sana crítica. Ya, estamos aplicando lo que vimos el semestre anterior, aplicándolo acá. En un juicio ordinario, si yo veo que la demanda no cumple los requisitos, planteo una defensa depurativa que se llama excepción previa de demanda defectuosa. Si ese mismo error lo detecto en un juicio oral de jactancia, planteo una excepción previa de demanda defectuosa. Y si ese mismo error lo encuentro en un juicio sumario de rescisión de contrato, planteo una excepción previa de demanda defectuosa.
¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Claro, en un juicio ordinario tengo 6 días para hacerlo, en un juicio sumario tengo 2 días para hacerlo, y en un juicio oral lo hago el día que la audiencia cuando contesto la demanda, porque así es nosotros, y así está en la ley. Y lo mismo con los demás medios de defensa. No hay medios de defensa nuevos, las mismas excepciones previas del ordinario son las excepciones previas del oral y las excepciones previas del sumario. ¿Cuál es el trámite de una excepción previa? Conforme al juicio ordinario, incidente, y del sumario, incidente, y del oral, incidente. Pero en el oral cambia el incidente. El incidente del oral varía al incidente que establece la ley de orden judicial. Todo incidente son 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver incidentes de hecho. En un juicio oral son 24 horas de audiencia, la prueba en cualquiera de las audiencias y 3 días para resolver. Cambio, nada más, pero son incidentes. ¿Qué medio de impugnación va a plantear contra la resolución que me declaró en lugar de la demanda defectuosa? La apelación. ¿En qué tiempo? 3 días. En cualquiera de los 3 juicios. Si hay un decreto en un juicio oral de ínfima cuantía que no me conviene, ¿qué planteo? Revocatoria. Y si hay un decreto en un juicio ordinario, revocatoria. Es el juicio sumario, revocatoria. ¿En qué tiempo? 24 horas. ¿Se puede hacer de oficio? Se puede hacer de oficio. En la fase de prueba, medios de prueba directos, el reconocimiento judicial. En juicios ordinarios, en juicio oral, en juicio sumario. ¿Con cuántos días de anticipación hay que notificar esa prueba? 3 días. ¿En juicio ordinario, en juicio sumario o en juicio oral? ¿Qué otros medios de prueba puedo aportar? 7 que aparecen en el 126. Declaración de parte, declaración de testigo, medios científicos de prueba, presunciones, dictamen de expertos, documentos. ¿Puede fundar un documento? Sí. ¿En qué plazo? 10 días después de que se aceptó. ¿En un juicio ordinario? Sí. ¿En juicio ordinario? ¿En un juicio sumario? Entonces, no sé, pues, si el examen el jueves viene una pregunta, así está, ese caso no le entendí. ¿Cómo es eso posible que el recurso procede contra la sentencia dictada en un juicio interdicto de amparo si somos de tenencia? ¡Qué difícil! Pero mira, tú sabes que 3 meses sobran. Sí, pero no en ese juicio. Sí, no está cambiando nada. Porque si yo miro el artículo 199, 228 que habla del juicio oral, no encuentra recursos, ni medios de prueba, ni excepciones, no encuentra nada. Eso ahí no va a encontrar nunca. Eso lo encuentran porque se aplica por analogía. Los recursos no, los recursos están en el libro último, el sexto libro, y en ese se aplica a todos los juicios. De excepciones, de pruebas, impugnación, todo eso, ustedes lo vieron en el servicio anterior y lo aplicamos acá en estos juicios. Entonces, lo que trato de explicarles, mis estimadas amigas y amigos, es que lo que debe tener es un conocimiento, existían los recursos, para qué son, contra qué proceden y en qué tiempo. El juicio oral, aquella el juicio oral. Porque si yo les pongo, bueno, usted a su oficina llega una persona que quiere que su mandatario le rinda cuentas de un bien, no. Si yo no sé que la rendición después se tramita en juicio oral, haga lo que les dije el semestre anterior, si con un amor ordinario de repente le pega, aquí no le van a pegar. Aquí no le van a pegar, aquí ya tiene que saberlo. El semestre anterior le hubieran pegado porque tú eras ordinario. Pero si le estoy poniendo una rendición de cuentas, ustedes comienzan su disco duro, que no es como el disco duro de estos aparatos, ¿verdad? Un poco más de él. Su disco duro comienza a buscar, pasa todo el día a buscar, como si se le vaya a señal, hasta el final, que al final de ahí no da, pero bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Juicio oral. El juicio oral se instauró como una prueba para asuntos que efectivamente ya el derecho ya estaba establecido en la ley. No era tanto para declarar el derecho, sino como para desarrollarlo, para integrarlo, para establecerlo. Puedo explicar de otra manera. Pero además, el juicio oral también se estableció para asuntos de poca monta, de poca cuantía. O sea, asuntos en esa época de 100 quetzales era un juicio de última cuantía y 500 quetzales era un juicio de menor cuantía. Y arriba de 500, un juicio ordinario. En aquella época. Hoy ustedes ya saben que ya cambió. Hoy un juicio de 1 centavo a 10,000 y más cuantía. Pero de 10,000 a 80,000, menor cuantía. Y de 80,000 en adelante, juicio ordinario. Me decía una compañera en nuestra sección ahorita, miren, nos confundieron acá. Quiero que usted me explique. Porque aquí dice
una entidad de aquí de acá, informes de derecho y resúmenes, dice que ahora con la modificación de 80,000 se modificaron las cuantías, ya no hay ínfima ni menor, solo hay una cuantía. Amigas y amigos, el término cuantía es un tema normalmente de competencia. La competencia se divide por territorio, por cuantía y por materia. La materia civil, el territorio, departamento, municipio, y la cuantía, el monto. Mayor cuantía, pues mayor. Menor cuantía, pues menor. Eso es. Pero ¿por qué aparece la ínfima cuantía? Eso es procedimiento. Eso no es, para eso no es competencia, es procedimiento. Un juez menor conoce menor cuantía y conoce menor de lo menor, la ínfima. El procedimiento lo cambia. La ínfima cuantía es una sola audiencia. La menor cuantía son 3 audiencias. Un juicio ordinario, pues, larguísimo. Pero un juicio de ínfima cuantía, cuando no llega a 10,000, se plantea una demanda verbal ante un tribunal, se cita la otra parte, si no llega se declara rebelde, confeso, se dicta sentencia y si llega a una audiencia se lleva a cabo todo. Y se termina el juicio de ínfima cuantía, no hay necesidad de abogados, no hay condena en costas. Muy sencillo. Alguien también me preguntaba en la sesión, explíqueme, licenciado, en familia esos 18,000 de ínfima cuantía. Entonces le explicaba yo, en familia, fíjense cualquier juicio de familia. Vamos a ver. Patria potestad, alimentos, matrimonio, unión de hecho, filiación, ¿qué más? Alimentos, ¿qué más? Un juicio, una controversia donde el marido tenga que pagarle a la mujer 100,000 quetzales porque le rompió la refrigeradora. Eso no es un juicio de familia. Que el marido le rompió el menaje de casa y le rompió el televisor, es un juicio civil, no es de familia. Pero es que están casados. Sí, pero están casados de divorcio, pues, pero no va a ir en juicio familiar a cobrar que le quebró el televisor. Es un juicio civil. Entonces, ¿qué materia civil es cuantificable de todas? Las que yo dije, divorcio, unión de hecho, matrimonio, patria potestad, alimentos. ¿Cuál es cuantificable? Solo alimentos. Entonces, los alimentos son mensuales, se dan por mes. Entonces, ¿qué dice ahora esa modificación a la ínfima cuantía? Que en familia, la ínfima cuantía son 18,000 quetzales anuales. Entonces, si una señora que vive en un municipio recóndito ahí en Huehuetenango, no se me hubiera gastado un municipio más de Canos, 8 horas de Huehuetenango, en democracia. Entonces la señora llega con el abogado de la democracia y dice, licenciado, fíjese, quiero pedir una pensión de 500 quetzales a mi esposo. Bueno, tendría que irse de la democracia a la cabecera, porque esos asuntos de alimentos jueces de primera instancia nada más. Solo fue de primera instancia, con los asuntos de familia, de alimentos. Pero pongámosle al juez de paz también que conozca. Pero el juez de paz no va a conocer alimentos, el juez de paz va a conocer ínfima cuantía. ¿Para qué? Para fijar alimentos. Si son 500 quetzales al mes, estaríamos hablando de 6,000 quetzales al año. Entonces un juez de paz puede conocer de este juicio un juicio de ínfima cuantía en una sola audiencia, más rápido que el juicio de alimentos. Esta es la intención de tener 18,000 quetzales a la ínfima en familia, que es lo único cuantificable, y lo ponen anuales porque estamos hablando de pensiones, no están hablando de un monto fijo, 18,000 anuales. Entonces cualquier pensión que no pase de 1,500 mensuales lo conoce un juez de paz en un procedimiento de ínfima cuantía más rápido, insisto, que un juicio de alimentos. Pero si pasa de 1,500 y eso implica más de 18,000, no nos vamos ante un juez de paz, porque la competencia en materia civil es hasta 80,000, pero aquí tendríamos que irnos ante un juez de primera instancia. Entonces, aquella señora de la democracia tendrá que recorrer 8 horas para ir a plantear una demanda a la cabecera. Esa es la intención de los 18,000 anuales en materia de familia. Pero lo que quiero explicar entonces es la cuantía, la ínfima cuantía no es tema de competencia, porque la ínfima cuantía la conoce un juez de paz. ¿Por qué? Porque es menor que la menor cuantía que conoce un juez de paz. Entonces no hay un juez de paz. Entonces sería pasicito, ¿cómo sería? Un juez de instancia, uno de paz y un pasicito. No hay juez de instancia y juez de paz.
Juez de paz, menor cuantía, juez de instancia, menor cuantía, juez de paz conoce de menor cuantía y hay un procedimiento que se llama oral de menor cuantía, pero también hay un procedimiento que se llama oral de ínfima cuantía, que cambia. Entonces puso la cuantía mínima para un asunto experimental, juicio oral. Y asuntos que ya estaban determinados. Por ejemplo, cuando yo planteo una demanda, que la señora llega para demandar a su esposo, la pregunta es, ¿será que hay que declarar que el señor está obligado? No. Agarra su código civil y dice, están obligados recíprocamente a los alimentos cónyuges. Entonces la señora tiene el derecho que el marido, y el marido está obligado. No porque lo vaya a decir un juez, sino ya lo dice la ley. Entonces, ¿para qué promovemos un juicio oral? Para determinar en qué proporción puede dar los alimentos. O puede ser que no tenga la posibilidad económica o las posibilidades físicas para darlo, pero su obligación va a persistir siempre. Lo que puede ser que el monto que la señora quiera no es el que la pueda dar, puede ser que el monto que quiera dar no es el que la señora necesite, puede ser que lo que la persona, yo ya recuerdo de un caso, hago un paréntesis aquí, donde en una audiencia, la primera etapa del juicio oral, ¿cuál es? De la audiencia judicial, la conciliación. Entonces llegó la juez, intentó conciliar. Entonces la señora quería un monto, le dijo al señor. El señor era acompañado de la señora. Señor, ¿usted qué piensa de lo que le pide a la señora? Y el señor no se dirigió a la juez. El señor se dirigió a la señora que iba con él. Y la señora le dijo, fíjese, licenciada, que él no puede dar. A la cual le llamó la atención, ¿verdad? Pero mire, señor, usted que el señor se dirige a la señora. Y la señora le contestaba a la juez. Entonces la juez ya molesta y le dice, señora, perdone, pero usted no puede estar acá. Entonces la señora le dijo, ¿sabe qué pasa? Que el señor tiene Alzheimer. Por eso se dirige solo a mí. El señor estaba enfermo. Y en esa audiencia se dio cuenta que el señor tenía Alzheimer. La señora está pidiendo alimentos. Él necesitaba los alimentos más que ella. Porque en cuenta, pues suspendió la audiencia y ordenó que se hiciera un examen al obligado para efectivamente establecer la enfermedad, pues se notaba que estaba enfermo. ¿Por qué? Pero la obligación es de él. La ley dice que él está obligado, como ella también. Lo que pasa es que se va a determinar si hay posibilidades de darnos, en qué monto, para eso sirve. Es un derecho determinado. La rendición de cuentas. La rendición de cuentas también dice la ley que están obligados a rendir cuentas. Yo en mi explicación que di, en la presentación que les trasladé a ustedes, dice, la ley establece obligación, por ejemplo, de los gerentes, de los mandatarios, de los padres en su patria potestad, de los tutores, de los guardadores, de los defensores. Bueno, ahí habla. El que administra bienes de un tercero está obligado a rendir cuentas. Entonces, ¿a qué van a un juicio oral? A rendir las cuentas. Rara vez van a establecer que no está obligado, pero es a rendir cuentas. La rinde bien, no rendió bien, la va a rendir regular, el juez va a determinar si hay una diferencia. Eso es un juicio, como les digo, que ya está casi establecido en la ley. La división de la cosa común, no es un juicio oral. ¿Por qué se tramita el juicio oral? Porque nadie está obligado a permanecer en la división. Cuando yo les explicaba y les contaba una historia a la otra de 5 personas que eran dueños de un gran terreno en Santa Catarina, Piñuma. ¿Por qué eran dueños los 5? Porque la dueña original, una señora, llegaba al vecino, doña Carmencita, y le vendan un pedacito de terreno. ¿A cuál le gusta? Ven este pedacito que tiene 10 por 20. Bueno, pues tuve ahí y lancé un documentito donde le daba ese derecho. Y venía otro, compadre. Entonces al final la gran finca tenía 5 dueños. Ella, de palabra o en un papel corriente, les decía cuál era su área, pero ellos eran propietarios de la finca. Legalmente en el registro de la propiedad aparecían como propietarios de la finca, porque ella no desmembró y formó fincas nuevas. Ella les vendió y ya se inscribieron su derecho. Entonces ella tenía el 60%, otro tenía el 15%, otro tenía el 10%, otro tenía el 5%. Eran copropietarios. Pero en esa finca, pues como es un lugar muy exclusivo en la entrada del municipio, ya habían bancos. Esta señora tenía un banco, otro tenía un pequeño supermercado, pero los bancos no quieren un derecho así. Un banco no le da alquilar a una propiedad que le pertenece a 5, se lo alquila uno y los otros 4 van al día siguiente la desocupación. El banco quiere la anuencia de todos, hay varios. Entonces, cuando los bancos o las entidades formales empezaron a exigir que demostraran la calidad de sus propietarios únicos o la autorización de los demás, se encontraron con el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estas 5 personas podrían haberse juntado a 5, van con un notario
Llevan planos, cada uno de su parte, y el notario hace una escritura de partición. Y la finca la divide en 5 partes proporcionales, lo que cada uno tiene. Y se forman 5 finquitas y se terminó el problema. Eso es lo más sencillo para hacer. Pero ¿qué sucede si de los 5 uno no quiere? Uno dice, yo no voy con el notario, yo no. Pero no, yo no, aquí estoy contento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover una vía judicial para que se haga ante un juez. ¿Qué se va a hacer? No se va a hacer. Pero en el caso real que yo tengo, esos 5 estaban de acuerdo, tanto así que una señora me dijo, licenciado, mire, hicimos una escritura, yo hice una aquí, ya. Porque mi hijo de 16 años es el copropietario. Y aquí ya, mire, ante un notario hicimos una declaración jurada que él es el dueño. ¿Y qué pasó con esa? La llevamos al registro, la rechazaron, por supuesto. Qué bueno, o una declaración que yo soy el dueño. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer un juicio oral porque su hijo es menor de edad y usted no puede disponer por él. Porque la ley impide a los padres disponer de los bienes de sus hijos. Entonces, no se puede hacer ante un notario, aunque sea la madre de uno de los copropietarios. Es incapaz. O uno de los copropietarios está ausente. Ahí llega el defensor, tampoco puede. O uno de los copropietarios está declarado en estado de incapacidad, llega el tutor, tampoco puede. O uno de los copropietarios es el Estado, y llega el procurador, tampoco puede. No puede. Porque la ley prohíbe esas cuestiones. Entonces, para hacerlo hay que hacer un juicio oral. Ese juicio oral de división de la cosa común va a proceder ante la negativa de un copropietario, o si uno es incapaz, es ausente, es menor de edad, o simple y sencillamente es el Estado. Y se va a plantear un juicio oral con qué objeto: dividir. Nadie se va a oponer. Lo único que se va a hacer de una manera que un notario presente un proyecto de partición, si todos están de acuerdo, pues hace la escritura, y la misma escritura que se puede haber hecho en el despacho del notario, estando todos de acuerdo sin haber incapaces ausentes, se va a hacer ante el juez, pero con autorización del juez y anuencia de todos, hasta de los representantes legales. Si no están de acuerdo, hay una segunda partición, y si no están de acuerdo, pues, al final el juez decide. Cualquier decisión en auto o en sentencia ordena que lo protocolice el notario partidor que se eligió en la primera audiencia, que para eso sirve, para decidir quién es, y ese notario partidor presenta la sentencia o el auto con los documentos de partición, y en el registro se lo inscriben y sacan 5 finquitas. Y se terminó. Eso es. La idea de la división de la cosa común no es partir físicamente, es terminar la copropiedad. Entonces, cuando se divide en 5, se una copropiedad, porque de una copropiedad se volvieron 5 propiedades. Pero cuando el bien no se puede dividir, entonces se subasta. Hay una persona que da una postura, a él se le da, se vuelve un solo propietario, y lo demás, lo que se adquiere, se divide entre los copropietarios, y se terminó la copropiedad. Es un juicio oral, simplemente no hay tanta discusión porque hay que dividir, pero es el procedimiento para hacerlo. Y el último procedimiento, el juicio oral, la jactancia. Un proceso masoquista, le digo yo, porque ¿quién demanda para que lo demande, verdad? O sea, yo demando para que me demanden, pero no es porque yo sea masoquista, no es porque, yo quiero que me demanden, no, lo que yo quiero es adelantar la caducidad de cualquier acción que pudieran quererme plantear. Explicaba, y como aquí hay derecho de igualdad, lo mismo que le dije a la otra sección, voy a contar acá, es que dentro de mis 38 años solo conozco un caso de juicio de jactancia, y fue uno planteado por mí, que eso se lo voy a comentar para que más o menos entiendan cómo funciona. Este era el caso de mi cliente que fue demandado en un juicio ejecutivo. Mi cliente era el señor A, y fue demandado junto con otra persona, los dos eran deudores de una entidad financiera por 120,000 quetzales. Y mi cliente, el señor A, me llamó preocupado porque le había notificado esa demanda. Bueno, entre la indagación que yo le estaba haciendo a él, me dijo él, fíjese Mario, me dijo, me trataba, era mucho más grande que yo. Fíjese Mario, que mi amigo, el señor B, me cuenta que él ya lo demandaron por el mismo asunto, por los 120,000 quetzales, el mismo título, la misma obligación, en otro tribunal. ¿Eso qué es? Litispendencia, claro. Bueno, don Toro, le dije, pues es una litispendencia. El primer caso va a quedar vigente y aquí no vamos a excluir a usted, usted va a desaparecer. Si es el mismo título, la misma obligación, claro, aquí demandaron solo a B y aquí demandaron a los dos, pero no, pero sin litispendencia. Entonces decidimos hablar con esta persona B, hicimos 2 oposiciones,
Yo hice las dos oposiciones, pero una firmada por un abogado X, y yo firmé el demandado B. Por teléfono me comuniqué con él, por teléfono me mandó todo, hice la oposición, me presentó las pruebas y planteé la litispendencia en ese juicio. Y hasta ahí todo iba bien. Sorpresa. B desistió de esa oposición. O sea, presentó un desistimiento firmado por otro abogado, legalizado por mis padres, donde desistía de esa oposición, lo cual es un derecho. El desistimiento puede ser activo o pasivo. Yo puedo desistir de la demanda, como el demandado puede desistir de una oposición, desistir de un recurso, desistir de una excepción. Él desistió de la oposición, lo cual tiene todo el mundo derecho. Si ustedes me dicen qué pondría yo para desistir, yo les diría, señor juez, no estando interesado en la oposición, vengo a presentar desistimiento. No tengo que explicarle más al juez. Firma legalizada y desistir. El juez tiene por desistido de esa oposición. No, este señor, alguien le hizo el desistimiento, y el desistimiento literalmente decía: con suma sorpresa, sin haberme preguntado, el licenciado Mario Estuardo Gordillo Galindo presentó en mi nombre una oposición, planteando una excepción de tal cosa. Eso me ha traído daños y perjuicios, por lo que me reservo las acciones civiles a promover en contra de él. Sorpresa, ¿verdad? Si él me había dicho, yo estaba defendiéndolo, claro, él nunca firmó la oposición porque fue tan rápido todo que fue por teléfono. Y entonces presentó el desistimiento y se desistió, y lógicamente siguieron los dos juicios. Pero a mí me llamó la atención esa su actitud, entonces le metí una jactancia. Porque lo que estaba haciendo es una jactancia. Que se reservaban las acciones civiles en contra mía por los daños y perjuicios que lo había ocasionado. Y le metí una jactancia, planteé demanda oral, le expliqué al juez que consiste la jactancia, cuándo se dio, cómo funcionó. El juez señaló una audiencia del juicio oral de jactancia. El señor no llegó, se le declaró jactancioso, como confiesa, en esa rebeldía confiesa. El juez dictó sentencia y le fijó 15 días para que me demandara a mí esa responsabilidad civil, que nunca hizo. ¿Qué hice yo? Adelanté. Una vez pasaron los 15 días, pedí que se declarara la caducidad y se declaró la caducidad. Si él hubiera pensado algún día demandarme, ya no hubiera podido hacerlo, porque ya había caducado por mi proceso. Para eso lo dice. Claro, no era mi intención. Mi intención era cobrarle las costas procesales de esa jactancia, que sí se las cobré, por supuesto. Pero eso es un juicio de jactancia. No se promueve porque uno dice que demande cuando quiera, si es que quiere. De repente ni va a demandar, pero existe esa posibilidad y para eso sirve un juicio de jactancia. Entonces es de muy poca aplicación. ¿Qué otra cosa se tramita en juicio oral? Decía yo, espero que las partes se pongan de acuerdo. Lo único que es un ejemplo, si las partes están en pura controversia, poner de acuerdo, mira, eso que se vaya vía ordinaria, pongámonos de acuerdo que sea vía oral, no, difícilmente lo van a aceptar. Y también se trata en juicio oral temas de propiedad intelectual. La ley de derechos de autor, de propiedad intelectual, toda esa ley que regula todos esos temas, dice en uno de esos artículos que cualquier controversia que surge en esa ley se tramita en juicio oral. Entonces ese es el juicio oral que ustedes ya conocen. Una audiencia debe mediar 3 días de clarificación en la audiencia para que sea válida. Ahí puede haber una segunda y una tercera. En la primera audiencia inicia con una conciliación, luego viene la ratificación, luego contestación de demanda, interposición de excepciones previas o calentorias y reconvención, diligenciamiento de la prueba, y luego viene la sentencia 5 días después de la última audiencia. Eso es juicio oral acá, y por supuesto también para la aplicación de esa ley que acabo de mencionar. Excepciones en el juicio oral, las del 126 a 127. Pruebas, las mismas pruebas que son para cualquier juicio ordinario. Pruebas privilegiadas, las del juicio ordinario. Medios de impugnación, los que regula el libro sexto. Trámite de las excepciones, incidente. Trámite varía por lo que acabo de explicar. Eso es. Entonces no se me vayan a asustar con todo ese caso que solo tiene la palabrita apelación, con 3 días, o 1 día, o 2 días, o excepción, lo que sea. Lo que ustedes van a hacer. Y como les repito, no la saca. No poniendo, no le va a caber. El espacio que voy a dejar no es para que pongan. Y bueno, licenciado, fíjese que si yo tuviera la oportunidad de plantear una cosa de esas, que usted llame secciones previas, que creo que además también hay secciones perentorias, que unas son nominadas, otras son innominadas. No. El día del examen privado, la estrategia cambia. El día del examen privado, cuando el profesor les diga, mire, explíqueme este caso, fíjese que nosotros tenemos un asunto de una señora que es madre de 3 hijos, el esposo no los ha querido reconocer,
quiero que usted plantee una acción para que se declare que él es papá de los 3 niños. ¿Qué va a hacer? Usted, licenciado, es juicio ordinario. No, le va a decir él, por la ley, es de familia, es un juicio oral. Tiene razón, pero era ordinario, va licenciado, y se cambió por la ley. Es un juicio oral que se inicia con la demanda. Mire, la demanda empieza con indicar el nombre del juez. Porque hay que indicar el nombre del juez porque competencia está jurado, con materia, con cuantía. Y usted sabe que la pone una gran casaca. Y cuando uno pone el nombre, sabe que el nombre se conforma por el nombre propio, los pedidos del padre y de la madre que están casados, o sobre el padre o la madre que se haya reconocido. Luego se pone la edad, que es parte del estado civil o de la capacidad. Usted sabe que hay capacidad o sí, existe, que la capacidad de y uno gran casaca y el profesor así. Estoy viendo, entonces ustedes siguen hablando, qué emoción. Y una pregunta les hizo y se terminó la hora. Y ustedes, qué bárbaro. Qué bárbaro, ese sí. No, puede ser. Si fuera conmigo los padres en primer minuto, cuando van a la capacidad de estar hablando, y cómo se pregunta un curso, entonces yo también, ustedes me van dando insumos y yo como preguntando, hay de todo. Pero hay planes de casaca. Como les decía, en algún examen, un compañero me dijo un día, no sé cómo te ponen el examen, vientos, derecho laboral, me preguntaron las teorías de no sé qué, le dije, como dice Juan Gutenberg, son tales y tales. Entonces, Juan Gutenberg, ay, un compañero de clase. Tiene un nombre raro y se puso que el autor, y el profesor no sabe, el profesor no le va a decir, ese no existe, no lo va a decir, pero ahí está la casaca, pero en este examen del jueves, no está la casaca. El examen privado, sí, ustedes le dicen todo y lo dejan sorprendido. O sea, de una palabra, ustedes le dicen todo el curso de Derecho Civil, procesal civil. Porque les termina con el juicio, dictan sentencia, plantean una ejecución, plantean excepción, explican todo. Y el profesor ya no pregunta nada. De repente no sabe nada tampoco. Pasa profesores que están examinando una materia que no la conocen mucho y entonces se hace. Yo tengo un buen amigo mío, que tengo una posición muy grande en el gobierno altísima. Fue mi alumno, nos dimos amigos, pero él me molesta, él te dice jefe, que alguna oportunidad fuimos viceministros los dos, mucho más alto todavía, pero él me decía, mire, usted se recuerda, le voy a contar, cuando se juntan amigos, le voy a contar, y se va a dar el gusto, hizo un examen privado, y se sentó, y me hizo una pregunta, y yo comencé a explicarle, le dije, licenciado, me permite, me paré, y comencé a escribir en un pizarrón, yo miraba, y decía, entonces yo seguía, pero cuando el frente llegó, le dije, no me puedo ir. No sé, usted está examinándome a mí, le digo. No le bromeaba, tratando de entender que él tenía una cátedra. Pero me antes todo, le dio una. Él apuntaba, estaba apuntando todo lo que yo decía. Ustedes que lo cuentan como una anécdota de broma, pero sucede. Pero para eso hay que tener la seguridad. Yo llego y no sé nada. La primera pregunta que me hace, yo me asusté. Ya no puedo responder nada. La primera pregunta de ustedes ya no la puede contestar. No, hay que dar con seguridad. El tercer proceso es un juicio sumario. El juicio ordinarito, ¿verdad? El juicio ordinario chiquitito. No le vayan a llamar así. Es un juicio ordinario. Perdón, es un juicio sumario que, como su nombre lo indica, aplica un principio de celeridad y brevedad. Pero es el mismo proceso ordinario, casi en su totalidad. Hay una demanda con la demanda, hay un tratamiento, solo que allá en el ordenado son 9 días, entonces son 3. Ahí tengo para tratar excepciones 3, allá son 6, aquí son 2. Hay periodo de pruebas, allá son 30, aquí son 15. Allá se puede haber periodo de pruebas, sí, aquí no, porque no es un juicio breve y la ley dice que se aplicará por analogía a un sumario la del ordinario que no contradiga su naturaleza jurídica. Si yo aplico una ampliación de periodo de prueba o un periodo extraordinario, voy en contra de su naturaleza jurídica. No se puede, 15 días. 10 días para la vista en el sumario, 15 en el ordinario. 5 para esta sentencia en el sumario, 15 en el ordinario. Excepciones breves del sumario, las mismas del ordinario. Trámite de las excepciones, el mismo trámite del ordinario. Medios de prueba en el sumario, los mismos medios de prueba del ordinario. Medios de prueba directo, reconocimiento judicial como el ordinario. Indirectos con representación a través de personas, declaración de parte, declaración de testigos, igual que el ordinario. Puedo presentar testigos, sí, cualquiera mayor de 16 años y hasta 5 por hecho controvertido, igual que en el juicio ordinario. Documentos hay públicos y privados, igual que acá, pueden firmar los públicos a través de la nulidad o la falsedad, 10 días después de que sea admitida por juez, igual que en el juicio ordinario. Medios de impugnación, los que ya conocemos. Exactamente lo mismo, plazo más corto, porque tengo que saber cuál es la materia, por ejemplo.
Este juicio va más dirigido a temas de bienes y de propiedad. Vean que empieza con el juicio de arrendamiento y desocupación. Está protegiendo la propiedad privada en cierta forma y se lo está haciendo con celeridad. No nos vamos a un juicio ordinario. Yo le alquiler, tiene que devolvérselo, saquemos rápido a ese señor que no le quiere pagar o simplemente está ocupando su propiedad. Entonces, meten todos los asuntos de arrendamiento y desocupación en un juicio sumario. La rescisión de los contratos, ya les expliqué que normalmente se puede hacer extrajudicialmente, pero cuando alguien cumplió, imagínense cumplir, la otra parte no cumplió. Tengo que ir a un juicio ordinario, no, tenemos un juicio sumario, rápido. Fue la rescisión. La responsabilidad civil de un empleado público, de un funcionario público, vía ordinaria, no, por ser funcionario, más rápido, un camino más corto para procesar y le siguen el juicio. Los interdictos, antes eran medidas cautelares. Antes, en la época del emperador, de los derechos romanos, se quitaban inmediatamente. Ahora se declararon a un juicio de conocimiento, pero también con celeridad. Imagínense, se va a caer un árbol, le va a caer encima de la casa, un juicio ordinario para que dentro de 6 años no quite sentencia. Ese árbol ya se cayó, ya hicieron leña, ya nació otro, y no, le dan celeridad. Entonces, juicios de desocupación, juicios de ejercicio de contratos, responsabilidad civil, juicios de entrega de bienes que no sean dinero cuando no hay tipo de ejecución, juicio sumario y los interdictos. Apego, posesión, amparo, posesión de tenencia, apego del libre, despojo, obra nueva, obra peligrosa, el juicio sumario. ¿Qué tengo que saber eso? Tratar de encuadrarlo, porque si el día jueves, o el día del examen privado, o el día de su examen ya de su práctica profesional, llega el licenciado, hay un gran árbol encima de la puerta de mi casa, no lo puedo botar, se va a caer, ¿qué va a hacer? Ay, mire, ese curso no lo llevé. En ese día, el licenciado Gordillo lo explicó, pero ya ni me acuerdo. Entonces no se dedica a eso, mejor dedíquese, como le digo, hasta terminar los presentes penales. Es bien fácil, si solo se agarra el DPI y se lleva Nicolás, eso es una cosa horrible, ¿verdad? Los terminadores son 12 terminadores con 30 DPIs en sus manos haciendo cola para ganarse la comisión, pero estudiaron para eso y eso les gusta. No están robando, están haciendo un trabajo. Pero no es el trabajo para que me sacrifique 5 años metido estudiando y aguantando a Mario Gordillo, a López Pacheco. No puede ser, merezco algo mejor, ¿no? Entonces, si merezco algo mejor, tengo que hacerlo mejor. Y el último proceso del arbitraje y su característica es fuera del ámbito judicial. Esto no lo conoce juez, salvo cuando sirven como auxiliares. ¿Se recuerdan que como el árbitro no tiene todas las funciones de la jurisdicción, que no puede ejecutar la estructura, no puede ejecutar, eso sí lo hacen jueces, pero todo el procedimiento de arbitraje lo hacen personas particulares, se llaman árbitros. Hay árbitros de derecho, cuando resuelven con la ley, árbitros de equidad, como ya saben entender. Hay arbitraje institucional cuando lo administra una institución, arbitraje ad hoc cuando no administra una institución, arbitraje nacional cuando todos los elementos son nacionales, no hay elemento foráneo, internacional cuando hay un elemento foráneo, los arbitrajes, el lugar, el objeto, etcétera, etcétera. Hay arbitraje a priori cuando se establece antes de que se dé un conflicto con el arbitraje y a posteriori cuando se da y se acuerda después. ¿Cómo inicia el arbitraje? Obligadamente por un acuerdo. Sin acuerdo del arbitraje, ese acuerdo se llama acuerdo. ¿Cómo se tramita? Las partes deciden. ¿Cuántos árbitros van a haber? Las partes deciden. ¿Quiénes van a ser los árbitros? Las partes deciden. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Las partes deciden. Y si no deciden las partes, el tribunal de arbitraje decide. Y al final, ¿cómo termina el arbitraje? Con un laudo arbitral. ¿Y ese laudo arbitral es impugnable? Es impugnable. El único medio de impugnación se llama revisión. El plazo es un mes. Pero se puede aclarar, se puede rectificar, se puede interpretar. Esos son de remedios procesales. El arbitraje es un procedimiento no novedoso, es un procedimiento muy antiguo, pero que está en nuestra legislación, ya hay una ley apartada, ya hace 10 años del sistema. Pero ya expliqué las razones por las cuales se creó esa ley hace 30 años. Para que sirve. Muy poco uso por el momento, 2 instituciones administran arbitraje, la CRECIG y la SENAC, la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio, pero cualquiera de ustedes puede formar una sociedad anónima de arbitraje y poner instalaciones y poner reglamentos y que la gente llegue y los contrate y les paga, ustedes ponen árbitros, ustedes ponen sala, ustedes ponen videos, ustedes ponen todo para que al final se dé un laudo arbitral con puros efectos de una sentencia, igualito de una sentencia, no ni más ni menos. Se ejecuta de la misma manera que el mismo valor.
Eso es la explicación más o menos breve de lo que nosotros hemos visto hasta este semestre. En el examen viene ese complemento que ya les dije a ustedes. Tienen que estar preparados con temas del semestre anterior. Y el otro martes, el jueves, pues voy a venir también. Igual mi obligación. Y hago algo para que ustedes apeguen a que ustedes me bombardeen con preguntas de lo que ustedes quieran. ¿Quieren que lo repita o se lo repito? ¿No saben algo? Se lo vuelvo a hacer. Voy a hacer todo el esfuerzo para que ustedes se olviden de la prueba, así como hicieron en ese privado que les acabo de experimentar. Me cuenten, no tanta casaca ahí, ¿verdad? Pero sí, que ay, la pelota tan fácil de. Ay, qué sencillo. Miren, el examen, hemos sido tan benévolos que los exámenes realmente debían. Yo se los he hecho a ustedes como son de respuesta múltiple. Y yo, ¿por qué? Porque yo traigo el ejemplo de un profesor de tercero primaria. Ese profesor de tercero primaria, yo recuerdo, no hace cuántos años eso. Hizo una prueba de opción de respuesta múltiple. Y estaba el supervisor de educación ahí viendo el examen. Incluso todos los alumnos así. Y eso que iba a hacer yo, de repente lo voy a copiar más con él. Porque entonces él voy a poner el ejemplo que eso es. No sé qué preguntar. Pero él decía, por ejemplo, bueno, la primera pregunta, alumnos, la primera pregunta dice: ¿qué medio de impugnación plantearía usted en contra de una resolución de mero trámite que resuelve un juicio interdicto de agapeo o deslinde? 5 opciones. Usted le responde. 1, apelación. 2, aclaración. 3, revocatoria. 4, casación. Y 5, nulidad. ¿Cuál es? ¡Excelente! O sea, de repente uno se puede. Le leo cada pregunta y cada respuesta, y a veces ustedes no lo matan aquí está bien. Bueno, pero bueno, esto que hay muchas historias que hacer. ¿Tienen una pregunta? ¿Algo que quieren? Yo, licenciado. Sí, por favor. Fíjese que tengo aquí en mis anotaciones que usted nos dijo que la casación no cabe en el juicio oral. ¿No? Ni en el sumario. No hay casación en el sumario. Casación es un recurso extraordinario, y es extraordinario porque es el único recurso que conoce la Alta Corte Suprema de Justicia, el único que procede en contra de sentencias o autos que dan fin a procesos en segunda instancia de juicios ordinarios. Nada más. O sea, ni procede en sumario ni procede en oral, pero procedería en sumario si el sumario se hubiera planteado y promovido por acuerdo de las partes de un asunto que originalmente era ordinario. Explico. Hay un juicio ordinario, un juicio de daños por 1 millón de quetzales, y las partes dicen: mira, este juicio es ordinario, pero vamos de acuerdo, tramitemos el juicio sumario. Entonces, por un acuerdo, lo tramitan el juicio sumario. Esa sentencia, segunda instancia, es susceptible de casación porque el caso originalmente era ordinario. Por eso, pero esa es la única excepción. De ahí en la casación son los juicios ordinarios. Usted no va a encontrar casaciones de juicios orales, ni casaciones de juicios sumarios, como que acabo de explicar, ni casaciones en arbitraje, ni casaciones planteadas en asuntos de jueces de paz, por ejemplo, que no conocen ordinarios. Todo es juicio ordinario nada más. ¿Algo más? En relación a las profesiones y después del juicio oral y el sumario, ustedes le piden las mismas del juicio ordinario, pero una respuesta en el examen de artículo, por ejemplo, se pregunte cuál es la definición en contra de uno lo ponga ahí el mismo del no sé. No, eso está interesante. Aquí el amigo me dice que si yo le dijera: tiene que medio de impugnación cabe contra la sentencia de juicio oral, y ustedes ponen el mismo del juicio ordinario. ¿Qué excepciones plantearía? Las mismas del juicio ordinario. Para que sepan más o menos, yo todavía no he hecho el examen, como ellos están dando el resultado de la pero si yo les pongo a ustedes, es lo que quiero explicar. Si yo les pongo, bueno, a ustedes se les presenta una demanda, es la parte demandada, y la demanda planteada en un juicio sumario, interdicto de amparo procesal de herencia, usted determina que la persona que está demandando no tiene legitimidad para demandar. ¿Qué defensa plantearía? ¿Perdón? ¿Pero qué es eso? Falta de excepción previa de falta de personalidad.
esta misma excepción, con los mismos elementos, si fuera en un juicio ordinario de permisos, es una excepción de falta de personalidad. Y en esa mismo, con los mismos elementos en un juicio oral X, es una excepción previa de falta de personalidad. Todo lo que yo quiero recomendar es que usted plantearía excepción previa de falta de personalidad. Y les quiero recomendar, si es excepción previa, pongan excepción previa. Porque con la compañera ustedes razón, falta de personalidad, pero previa, perentoria, yo no entendí. O sea, solo para efectos de que seamos muy técnicos, porque si la ley dice que yo puedo plantear excepciones previas de falta de personalidad, si yo voy ante un juez, digo, vengo a plantear falta de personalidad y no le dije una excepción previa, no va a rechazar. ¿Me va a decir eso qué es? No, vengo a plantear una excepción previa de falta de personalidad. Vengo a plantear una reconvención, vengo a plantear una excepción perentoria de tal cosa. O sea, yo tengo que hacer, pero no me van a poner. Y a la pregunta, pues en este caso muy particular, igual que como usted nos explicó el día tal martes, que eran similares al juicio ordinario, yo plantearía, no la cabeza, no, excepción previa de falta de personalidad. ¿Cuántas copias? 3 copias, o 3, solo con 3 que me pongan 3. Y le pongan copia para no cansarse. 3 y ser precisos. Pero bueno, el jueves planificamos otras cosas. De repente me traen ustedes, creo, preguntas que no tengo muchas y me las dicen para que yo las pueda contestar. Venga, feliz tarde.